Vamos a dar unos minutitos mientras entran más personas. Hola, damos la bienvenida a este espacio desde el Centro de Estudios Humanistas de Buenos Aires. En breve daremos comienzo al segundo encuentro del ciclo de conversatorios feministas. Estamos esperando que las demás personas que van a compartir este espacio se conecten. Mientras tanto, los invitamos a escribirnos en el chat y contarnos quiénes son y de dónde se conectan. Como les decía, le estamos dando la bienvenida a las personas que se están sumando a este espacio del Centro de Estudios Humanistas de Buenos Aires. Estamos haciendo un momento para esperar a las personas que se suman. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este espacio del Centro de Estudios Humanistas de Buenos Aires. Hola, buenas tardes. Estamos dando la bienvenida a este espacio desde el Centro de Estudios Humanistas de Buenos Aires. Estamos esperando que nuestras amigas, amigos y amigas se conecten a este espacio del segundo conversatorio. En esta oportunidad se va a referir al apoyo de mujeres en situación de violencia. Gracias por la paciencia, estamos inaugurando, este es el segundo conversatorio, así es que estamos esperando que las demás personas se conecten. Muchas gracias por participar y estamos felices desde el Centro de Estudios Humanistas de Buenos Aires de poder acercar este espacio tan necesitado en estos tiempos. Muchas gracias. Estamos dando unos minutos más. No sé, Ayelén, ¿qué te parece si esperamos un ratito más? Hola chicas, ¿qué tal? Hola. Hola Emma, bienvenida. Hola Emma, bienvenida. Sí, damos un minutito más, si les parece. Perfecto. Acá me están escribiendo que se están sumando. Perfecto, para las amigas, amigos y amigues que se están sumando a este conversatorio, estamos muy contentos de abrir este espacio desde el Centro de Estudios Humanistas de Buenos Aires. En este ciclo de 4 encuentros, el sábado pasado tuvimos una convocatoria muy linda porque recibimos activistas con el tema Paro Internacional de Mujeres 8M. Fue muy interesante el intercambio, muy lindo, muy respetuoso, y para los que asistimos, las que asistimos a las marchas, fue muy inspirador. Este segundo conversatorio se va a tratar del apoyo a mujeres en situación de violencia. El Centro de Estudios Humanistas de Buenos Aires va a ceder este espacio a 2 organizaciones que lo vamos a ver más adelante con Ayelén. Primero les vamos a contar quiénes somos y nada, estamos esperando que las personas interesadas en participar en este conversatorio puedan ir sumándose. Muchas gracias por estar en este espacio. Ayelén. Gracias, Carmen. Ahí se siguen sumando.
Ay, qué lindo vernos todos y todas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas una vez más. Vamos dando comienzo mientras esperamos que se sigan sumando. Como les decía Carmen, este es el segundo encuentro del ciclo de conversatorios feministas, así que estamos muy contentos, muy contentas de darles la bienvenida. Hoy la idea es, vamos a estar hablando del apoyo a las mujeres en situación de violencia. Así que antes de comenzar, si les parece, vamos a ver un pequeño videíto institucional del Centro de Estudios Humanistas para que sepan quiénes somos y qué hacemos. Juan, si podés transmitir el videíto, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Dami, si podemos volver a la presentación. Bueno, como les comentábamos, este es el segundo encuentro del ciclo de conversatorios feministas. El encuentro de hoy está dedicado al apoyo a las mujeres en situación de violencia de género. Es un tema sumamente actual, sensible y muy complejo, como sabemos. Como humanistas que aspiramos a un mundo donde haya igualdad y que repudiamos todo tipo de violencia, este es un tema que no nos puede pasar. Disculpen, este es un tema que no nos puede pasar desapercibido y es por eso que decidimos dedicarle este espacio para hablar de violencia de género y poder difundir algunas de las herramientas de acción, ¿sí? que existen. Y es por eso que nos acompañan hoy de dos organizaciones, una es del campo, campo civil y otra es estatal, municipal. Tenemos como expositoras invitadas a Beatriz y a Araceli.
ellas forman parte de la asociación civil Activar Personas Vínculos Humanistas. Y ellas nos van a explicar los distintos tipos de violencia que existen y nos van a contar sobre el gran trabajo que hacen desde su asociación. Y más tarde vamos a contar con la presencia de Valeria y Gladys. Ellas trabajan en el Hogar de Protección Integral Fátima Catán, desde la Municipalidad de Lomas de Zamora. Van a exponer también sobre el importante rol que ellas cumplen en el hogar y cuál es el camino a seguir, bueno, en caso de recibir violencia de género, si sabemos de alguien que está recibiendo violencia de género, cómo podemos asesorar a esa persona. Y bueno, como les mencionamos al comienzo, este evento está siendo transmitido por Facebook Live. Después van a poder ver la grabación disponible en las redes sociales. Les pedimos que, bueno, mantengan silenciados los micrófonos durante las exposiciones para no interferir. Y en caso de preguntas, les pedimos que las vayan dejando en el chat. Así al final de las exposiciones, las invitadas pueden responderlas. Sin más preámbulo, entonces, le vamos a dar la palabra a Araceli y a Beatriz de la Asociación Civil Activar Personas Vínculos Humanistas, y recuerden que pueden dejarles preguntas para el final. Bienvenidas, Araceli y Beatriz, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Olga Beatriz Fontana, soy la presidenta de la Asociación Civil Activar Personas Vínculos Humanistas, y comenzamos con esta tarea de acompañar y asistir a mujeres en situación de violencia en el 2009, donde abrí las puertas de mi casa para los grupos de mujeres en situación así de riesgo. Luego hicimos los trámites para tener una personería jurídica y nos dedicamos a violencia familiar, salud, derechos humanos. Asistimos, acompañamos a mujeres, a hombres, a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, aunque mayormente trabajamos, como dije anteriormente, con mujeres en situación de violencia. Por otro lado, nosotros participamos en congresos, en simposios, en jornadas, en talleres, en cursos, y también damos cursos de capacitación, de formación, con las temáticas inherentes a nuestra asociación civil. Por otro lado, lo que hacemos también es campañas de prevención, y estos cursos y talleres y campañas las hacemos en diversas instituciones, entre ellas escuelas, colegios, cárceles, comedores comunitarios y donde se requiera nuestra presencia. Eso es lo que hacemos en parte. Y también trabajamos mancomunadamente con otros organismos, estatales y no estatales, municipales. También conocemos al hogar de Fátima Catán. Nosotros estuvimos ahí el 11 de marzo del año pasado, antes de la pandemia, con el doctor Gabriel Vitale, con el que también trabajamos, porque somos parte de la Red Provincial por Mujeres Libres de Violencia, y también trabajamos e interactuamos con Tamara Gómez, de la Secretaría de la Mujer, o de Género y Diversidad, perdón, de Lomas de Zamora, con la Municipalidad de Lanús y con varios otros organismos. Perdón, estuve admitiendo algunos ingresos. Bueno, eso es lo que Sí, más que nada Olga hacemos. y todos los disertantes, les pido disculpas, un tema técnico, les va a aparecer, pero no le den importancia, tenemos personas que se van a ir ocupando de aceptar las personas, ¿sí? Ah, está bien, yo justo porque me aparecía y las hacía ingresar. Bueno, eso es lo que más que nada hacemos. Y damos cursos, como el año pasado, online, sobre cursos de prevención, de promotoras en prevención de la violencia de género y familiar, también de promotores territoriales en derechos humanos. Y este año también nos están pidiendo si podemos capacitar a mujeres y hombres de diversas provincias. Más
no quiero ampliar porque quiero darle la voz a mi compañera Araceli, porque tiene un PowerPoint y va a explicar un poquito más algunas cosas como lo es la violencia de género y los distintos tipos de violencias. Gracias. Somos de Lanús, provincia de Buenos Aires. Es algo que yo no comenté de entrada. Por eso es que dije que trabajamos también con Lomas de Zamora y todo eso. Gracias. Sí, algo que yo quería destacar es la labor de Betty en el acompañamiento de casos de violencia de género, tanto en lo que es el acompañamiento psicológico y jurídico, el permitirles a las víctimas acceder a personal idóneo que las ayude y la intervención de los casos, ¿no? Bueno, ante todo, buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Araceli Sabina Núñez Calvo. Como dijo Betty, yo integro la comisión directiva de la Asociación Civil Activar Personas Vínculos Humanistas y formamos parte de la Red Provincial de Mujeres Libres de Violencia. Agradezco la invitación a participar y en esta oportunidad vamos a pasar un PowerPoint con algunos conceptos básicos que necesitamos tener presentes a modo introductorio para entender mejor la problemática de la violencia de género o más específicamente la violencia contra la mujer, ¿no? Algunos de los puntos los vamos a ver muy rápidamente por una cuestión de tiempo, pero de todas formas queda el documento a disposición para que puedan contar con la información. Acá estamos en la primera página. En primer lugar vamos a mencionar dos categorías. El sexo, que hace referencia a nuestra genética, a las características biológicas, diferenciándonos entre hombres y mujeres. Acá también está, o se puede mencionar lo que es intersex, que tiene que ver con aquellas personas que cuentan con características de un sexo y del otro al mismo tiempo. También podemos mencionar lo que es el género, que hace referencia a la construcción cultural y social en función a las diferencias de sexo. Esto tiene que ver con lo femenino y lo masculino. Y puedo mencionar también lo que es identidad de género, que esto alude a una percepción más subjetiva que uno tiene de sí mismo respecto a su propio género, que puede ser coincidente o no con las características sexuales. Sería algo así como el sexo psicológico y abarca lo que tiene que ver con la identidad sexual, con la orientación sexual y con el rol de género. En definitiva viene a ser la identidad de género como la expresión individual del género, ¿no? Acá la doctora de Ciencias Sociales, Eleonor Faur, ella investiga todo lo que tiene que ver con las relaciones de género. Dice que la palabra género se refiere a la parte social y cultural de las identidades de las personas, que se relaciona y organiza a partir de la diferencia sexual, que abarca tanto la esfera individual, incluyendo el significado de una cultura que le otorga al cuerpo femenino y masculino, como la esfera social que influye en la división del trabajo, la distribución de recursos, y la definición de jerarquías y relaciones de poder entre hombres y mujeres. Esto tiene que ver con lo que es roles, porque los roles vienen a ser las normas a seguir en base a los modelos estereotipados transmitidos mediante los procesos de sociabilización subjetivantes, o sea que van formando la personalidad de las personas a medida que se van desarrollando, y que asignan estos comportamientos que dentro de la sociedad y la cultura son aceptables o no a través de estos estereotipos de género. En este caso podemos ver que el varón tiene un rol más bien productivo y a la mujer se le asigna el rol reproductivo o de tareas de cuidado, ¿no? De cuidadora. Si vamos a la página siguiente, podemos empezar a hablar un poquito de patriarcado.
se conforma una sociedad patriarcal con una base estructural que supone la preeminencia de un sexo sobre el otro, donde existe una relación de poder, mediante la imposición de esta subordinación por parte de la mujer y de lo feminizado hacia los varones y lo masculino, ¿no? Acá puse el concepto de patriarcado, que es una forma de organización social e histórica que modela las relaciones sociales, representaciones, pensamientos, acciones, nuestros sentimientos. La estructura se basa, como dije anteriormente, en la jerarquía de lo masculino por sobre lo femenino, lo que impone y legitima, entre comillas, ciertas normas o ciertos valores, ideas y formas de pensar. El resultado es que la sociedad se encuentra centrada en el varón. Perdón, perdí el power. La sociedad se encuentra centrada en el varón y las mujeres y otras identidades quedan subalternizadas, o sea, quedan sujetas a las decisiones de los varones, tanto de manera real como simbólica en los diversos ámbitos donde nos desenvolvemos, ya sea trabajo, familia, dentro de la política inclusive. Al existir dominación y procesos de desigualación, estamos hablando de violencia, sin lugar a dudas, y la máxima expresión de esta violencia hacia la mujer son los femicidios. En la página siguiente yo hago mención a el comportamiento de nuestro país respecto a esta problemática, ¿no? Y hay convenios de la ONU Mujeres, a través de su iniciativa Spotlight, y el gobierno nacional y los distintos gobiernos a lo largo del mundo para prevenir y tratar de erradicar la violencia hacia la mujer. Entonces, nuestro gobierno también ha asumido el compromiso y por lo tanto, como ciudadanos debemos exigir que actúe en consecuencia. Menciono y las voy a nombrar muy por encima por una cuestión de tiempo, pero quedan a disposición las leyes nacionales que tienen que ver con la problemática. Está la ley 23.592 de actos discriminatorios, la ley 24.417, que es la protección contra la violencia familiar. Esa ley se utilizó muchos años. La ley 25.087 de delitos contra la integridad sexual. Hay leyes complementarias como la 25.673 de creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, la 25.929 de derechos de padres, madres e hijos durante el proceso de nacimiento, lo que se conoce como parto humanizado, la 26.061, que es de protección integral a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Aquí tenemos también la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.150, que es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la ESI, que ojalá se pudiera implementar como se tiene que implementar en todos los lugares donde se debe implementar, porque es muy importante. La ley 26.364 de prevención, sanción y asistencia a las víctimas de trata de personas. Esta ley también ha tenido una mejora, una modificación en los últimos años, pero no me quiero detener en eso porque si no me voy de tema. Y la ley 26.485, que es la que nos compete hoy, que es la de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos donde se desarrollan sus relaciones interpersonales. Esta ley ha sido muy importante porque cambia el paradigma. Es una ley superadora que lo que hace es marcar la existencia de un modelo de dominación masculina, donde la mujer es objeto de sumisión y debe ser un sujeto de derechos. Gracias a esta ley, por eso se dice que es una ley superadora, la violencia deja de ser una cuestión privada y pasa a ser un conflicto social profundo, y se hace de público conocimiento que
es importante tener en cuenta su prevención y su erradicación, y que antes se decía que los crímenes eran crímenes pasionales. Hoy los crímenes hacia la mujer se consideran de una forma más veraz, por decirlo de algún modo. En el artículo 4 establece lo que se entiende por violencia. La definición de violencia es toda conducta, acción o omisión basada en razones de género que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en la relación desigual de poder, afecta su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal, quedando comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Hay varias modalidades, se contemplan 5 tipos y 6 modalidades. También no quiero detenerme mucho, cualquier cosa leen el Power, pero vamos a mencionar los tipos, que es la física, que es la que se emplea contra el cuerpo directamente, produciendo dolor, daño o riesgo en el maltrato o la agresión que afecte en la víctima su integridad física, ¿no? La psicológica es la que causa un daño emocional y una disminución de la autoestima, perturba el pleno desarrollo de la sujeta de derecho, busca degradar o controlar sus acciones, sus comportamientos, sus creencias, sus decisiones, ya sea por amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación e incluso el aislamiento. Otro tipo es la sexual, cualquier acción que implique la vulneración de todas sus formas con o sin acceso genital del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva es violencia sexual. Esto se realiza a través de amenazas, coerción, uso de fuerza, intimidación, incluye la violación dentro del matrimonio, lo cual es muy importante también, y no es inherente solamente al matrimonio, sino a cualquier tipo de relación vincular, de parentesco o de afinidad, exista o no convivencia. Acá también está incluido lo que es la prostitución forzada, el forzar a una persona a una situación de prostitución, o de esclavitud sexual o abuso sexual. Es la prostitución forzada. Perdón, no escuché. Fue una interferencia, no te preocupes, Araceli. Está bien. Continuamos con la económica o patrimonial, que es la que se dirige a ocasionar un menoscabo o una disminución en lo que son los recursos económicos y patrimoniales de la mujer, ya sea perturbando su posesión o la tenencia de sus bienes y de sus propiedades. Esto también se hace mediante la facilitación de la pérdida de esos bienes o sustrayéndoselos, destruyéndolos. En este caso también incluye lo que es no solamente un bien físico propiamente dicho, sino también lo que es documentación y cualquier tipo de derecho patrimonial, no herencias y esas cosas. Si vamos a la página siguiente, en la simbólica es muy importante y prácticamente no se detecta por la mayoría de personas y sin embargo está en todos lados, que tiene que ver con los patrones estereotipados, los mensajes, los valores, los íconos, esos signos que transmiten y reproducen esta dominación y esta desigualdad y esta discriminación. Esto se realiza en las relaciones sociales, en los medios de comunicación, en las publicidades y en la cotidianidad, en el trato mismo por esto que tenemos incorporado y naturalizado, ¿no? Como si fuese algo factible, cuando en realidad es un menoscabo hacia los derechos de las personas y hacia los derechos humanos.
Acá me voy a ir a las modalidades que marca la ley, que son 6, la doméstica, que tiene que ver con la que se ejerce dentro del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde esto ocurra, daña la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, la libertad, y acá se incluye lo que es la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de la mujer. Se entiende por grupo familiar el que está en el que se origina en el parentesco por consanguinidad o por afinidad, como es el caso del matrimonio o las uniones de hecho, y también las parejas, los noviazgos. O sea que incluye las relaciones vigentes y también las finalizadas, las exparejas, por ejemplo, están incluidas. No es un requisito la convivencia para considerarlo una modalidad de tipo doméstica, ¿no? La violencia institucional es aquella que se realiza por los funcionarios profesionales y personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano o institución pública, y tiene como fin retardar y obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y que ejerzan sus derechos como corresponde, ¿no? los que están estipulados en la ley. Quedan además comprendidas las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. De todas formas, yo acá hago una salvedad, y es que hoy por hoy hay un proyecto de ley y ya desde lo institucional se está implementando en la mención de la violencia política como un tipo de modalidad más de violencia, como para poder separarla de forma más específica. La violencia laboral tiene que ver con la que genera discriminación hacia las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, a la contratación, a ascender dentro de su ambiente laboral, a la estabilidad o permanencia en su ambiente laboral, exigiendo requisitos sobre, por ejemplo, el estado civil o cuántos hijos puede tener o si no puede tener hijos, o la edad que debe tener. Acá también tiene que ver cuando no se respeta el cupo laboral. También influye si hay una discriminación por apariencia física o si piden test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral el quebrantar el derecho a la igual remuneración por igual tarea o función. Y asimismo incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada mujer trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. También tenemos la violencia contra la libertad reproductiva, que es la que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos. Y acá tiene una ley que acompaña, que es la 25673. La violencia obstétrica tiene que ver con la que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, con abuso de medicación o patologización, de los procesos naturales de conformidad, como marca la ley 25929. Y la violencia mediática, que al igual que la violencia simbólica es muy importante porque reproduce y replica los distintos tipos de violencia, los roles y los estereotipos, y podemos hacer mención de la publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres, o sus imágenes injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, lo que la mayoría de la gente tiene naturalizado como subido de tono, en realidad no lo es tal, sino que puede ser fácilmente violencia mediática. Esto legitima la desigualdad
y construye patrones socioculturales reproductivos de desigualdad o generadores de violencia hacia la mujer. Acá les dejo mencionado una modificación que hubo del artículo 80 del Código Penal, que tiene que ver con la denominación de lo que es femicidio. No me voy a detener mucho porque ya estamos con poquito tiempo. Me voy a ir al ciclo de violencia. El ciclo de violencia tiene que ver con el ejercicio de la violencia dentro del ámbito personal y cómo en base a 3 fases o etapas se va generando este ciclo que se hace repetitivo y se hace cada vez más contundente y genera más daño. Me voy a ir a la página 21 para mencionar las 3 fases. La fase 1 tiene que ver con la acumulación de tensión, que es una fase en la que comienzan a aparecer los conflictos y agresiones. La mujer trata de calmar, de conformar a su pareja, pero se producen episodios pequeños de tensión que van en aumento. La mujer busca satisfacer o calmar los deseos de su pareja como una estrategia para evitar el conflicto. Se conoce la existencia de esta fase y es fundamental tener conocimiento de ella porque es una oportunidad para trabajar la prevención. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, no se dan cuenta quienes están insertas en estas situaciones. Yo acá quiero, y me parece importante, hacer una aclaración. Perdón que tome agua. Y tiene que ver con la diferencia entre violencia, agresión y conflicto. En la violencia una de las partes resulta agredida por la otra, ya sea de forma física, psicológica, emocional, sexual, económica, simbólica, como mencionábamos los tipos de violencia. Pero lo importante es que se genera la figura de víctima y victimario. Eso en la violencia. En la agresión una persona produce un daño con violencia a otra. Y en el conflicto, en cambio, esto solo es una rivalidad o un desacuerdo entre 2 personas, no se cae en la violencia y por lo tanto no tiene como resultado la agresión, es decir, no hay víctima ni victimario. Por eso es importante prestar atención y poder diferenciar bien lo que es conflicto y cómo el conflicto mediante las agresiones puede derivar en violencia. Porque la violencia sí menoscaba los derechos humanos de las personas y es un delito. Acá me voy a ir a la fase 2, que se denomina explosión de violencia. La violencia se agrava, explota, se produce un aumento de las agresiones que incluye la violencia física, psicológica y o sexual. Se pasa de la acumulación de tensión a la agresión directa y desencadenada. El agresor se justifica y cambia los roles, se hace pasar por víctima, le echa la culpa a las tensiones laborales, al cansancio, al alcohol, o se excusa diciendo que la otra persona se lo buscó, no se hace responsable de sus agresiones y en esta etapa podemos encontrar el estado de pánico, la ansiedad, el miedo, que suelen inducir a la persona que sufre violencia a pedir ayuda a alguien de su entorno de confianza o tomar la decisión de denunciar al agresor. Las acciones deben centrarse en resguardar la seguridad de la mujer. Lamentablemente, lo que ocurre es que muchas veces por una cuestión de vergüenza o porque en la fase 1 y en la repetición de este círculo las personas suelen ir quedando cada vez más aisladas, entonces el círculo de apoyo y contención es muy reducido y no suelen pedir ayuda porque no cuentan con las personas a quienes pedírsela, ¿no? En la fase 3, que se denomina reconciliación o luna de miel, el agresor se arrepiente, hace promesas de amor, de que va a cambiar, de que todo se va a solucionar, se muestra dulce,
con proyectos de felicidad al estilo luna de miel. Ella acepta porque esta premisa es una esperanza de que su pareja cambie, dura un tiempo hasta que otra situación desata nuevamente la tensión y el círculo vuelve a comenzar. Nos vamos a la página siguiente, y acá yo quería aclarar que no siempre las mujeres transitan por las 3 fases precisamente en ese orden. Las fases pueden ir salteándose una a la otra, y a veces son más exacerbadas o menos exacerbadas. La fase en que la violencia estalla no siempre se pone de manifiesto de una forma tan explícita, pero siempre hay signos sutiles que marcan esas violencias y que es necesario visibilizar para poder intervenir. Hay que observar el tiempo entre una fase y otra, porque con el pasar del tiempo en esta repetición del ciclo, los tiempos de las fases tienden a acortarse, o sea, el proceso de calma suele ser más corto, el proceso de explosión suele ser más fuerte. Existen posibilidades de que el ciclo vuelva a comenzar, las mujeres que atraviesan situaciones de violencia se sienten cada vez más inseguras, cada vez con menor autoestima, porque es un proceso de subjetivante, o sea, menoscaba su integridad física, psicológica, sexual, etcétera, ¿no? Entonces, por eso decimos que es desubjetivante, y a su vez la mujer se va convirtiendo cada vez más en objeto. Acá hay un síndrome que hace que una persona, cuando es violentada una y otra vez, se llama síndrome de indefensión adquirida. Se suele mencionar mucho en las víctimas de trata, y tiene que ver con que las víctimas llegan a un momento que en su psiquis creen que eso es lo que existe. No existe otra cosa, no hay salida, es lo que es y es así. Entonces no actúan en defensa, porque ni siquiera se les ocurre pensar que existe defensa. Aunque parezca un círculo cerrado, se puede cortar, pero eso no significa que pase de un momento a otro, ¿no? Cada persona tiene procesos y tiempos diferentes. Es importante prestar atención al riesgo inminente, hay que respetar y acompañar a las víctimas con mucha precaución y cuidado, porque es un tema muy complejo. También, por otro lado, hay quienes caracterizan estas situaciones como cíclicas, pero no como un círculo, sino como una espiral, porque el ciclo se repite una y otra vez, pero cada vez que se repite, se agudiza. Para explicar esta situación de progresión de las violencias en una relación, así como para visualizar las diferentes formas y situaciones de violencia que muchas veces tienen lugar en la vida cotidiana, yo puse el gráfico de un violentómetro que se utiliza mucho en lo que es acompañamiento, como para prestar atención el nivel de violencia que pueda existir y que pueda estar produciéndose, ¿no? Ahí tienen que va desde el amarillo al rojo, desde la manipulación hacia la violencia física y los distintos puntos a tener en cuenta y cómo se pueden ir conjugando y exacerbando unos con otros. Y eso sería todo como para empezar, porque sé que de la línea 144, que tiene que ver con las líneas de comunicación para la solicitud de ayuda, o de asesoramiento, o de denuncia por parte de las víctimas, los van a mencionar en el Hogar de Protección Integral Fátima Catán, así que por ahora lo dejamos hasta ahí, y bueno, espero que me hayan entendido, y muchísimas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a vos, Sara. Está muy bueno este material, lo estamos compartiendo en el chat para todos aquellos que quieran bajar el PDF que Araceli nos compartió muy amablemente. Y bueno, nuevamente muchas gracias para Araceli y para Beatriz por ustedes. acompañarnos hoy y bueno, por la ayuda que brindan a la comunidad, por supuesto. Ahora entonces es el turno del Hogar de Protección Integral. El Hogar es una dirección municipal que pertenece a la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad del municipio de Lomas de Zamora. Y de nuevo les pedimos que si tienen preguntas para las expositoras las pueden ir dejando en el chat, que al final de las exposiciones las vamos a estar compartiendo. Les doy la bienvenida entonces a Valeria y a Gladys. Bienvenidas y muchas gracias. Les damos la palabra. Valeria y Gladys, ¿nos escuchan? ¿Están ahí? Ahí, Vale, no te podemos escuchar. Ahora sí, a ver. Ahora sí, claro, Ahí me está, decía que gracias. no me permitía encender el micrófono. Bien. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias por la invitación a este encuentro, a este espacio. Y bueno, me presento. Mi nombre es Valeria Gómez, soy responsable y parte del equipo técnico del Hogar de Protección Integral para Mujeres que transitan situaciones de violencia. Fátima Catán, del municipio de Lomas de Zamora. Vale, estás muteada. Vale, no se te escucha. Ahora parece que me autorizan o no me autorizan a... ¿Ahora Vale, sí? ahí te puse coanfitriona para que todo el tiempo Con puedas razón. desmutearte cuando quieras, y Gladys también. Bien, No, bien. Sí, porque me aparece la leyenda de que el anfitrión no permite activar tu micrófono. Bueno, les decía respecto del hogar que es un recurso muy valioso del municipio. También formamos parte como la asociación civil de una red, pero en este caso de una red de dispositivos territoriales, lo que llamábamos antes Hogar de Protección Integral. Así que estamos todo el tiempo articulando con otros municipios aledaños y bueno, la mayoría de la provincia de Buenos Aires. Y nuestra principal misión o función es poder alojar, proteger y resguardar a todas aquellas mujeres y sus hijos e hijas que transiten situaciones de violencia de alto riesgo, que ameritan que podamos, digamos, ofrecerles este recurso todo el tiempo que sea necesario hasta que se pueda judicializar la situación, desde hacer la denuncia hasta conseguir las medidas de protección adecuadas. Y el acompañamiento no se reduce a eso, sino que además hacemos un acompañamiento psicológico durante este momento que es el más álgido, el más agudo. Como venía contando la compañera, sería justamente en ese... A veces, o la mayoría de las veces, nosotros intervenimos en esa fase, la última, digamos, que ella contó, ¿no? la fase 2, pero a veces también tenemos la posibilidad de intervenir en la primer parte del círculo que comentaba, porque dentro de digamos, del edificio del Hogar Fátima Catán, que está emplazado en un lugar estratégico del municipio de la ciudad, del municipio de Lomas, fuera de la ciudad, quise decir, justo llegando a Puente de la Noria, muchas veces las mujeres vienen acompañadas a hacer una primera consulta, porque en nuestro edificio también tenemos atención ambulatoria, y en ese momento quizás podemos empezar un proceso de abordaje integral, como les decía, de acompañamiento desde lo psicológico,
un asesoramiento legal para pensar a veces en la posibilidad de hacer la denuncia, porque también, como decía la compañera, lleva un proceso, cada mujer lo transita de una manera diferente y hay que ser respetuoso con eso, y nosotros trabajamos con la voluntad de ella. Entonces el asesoramiento legal muchas veces comienza con una orientación hasta poder lograr una denuncia, y allí todo el derrotero judicial hasta una medida de protección, y también dentro del abordaje integral que ofrece el hogar, es acercar todos los recursos con los que cuenta en este caso el municipio. También articulamos con recursos provinciales y a nivel nacional, y esos son, digamos, los tres pilares, ¿no? El acceso a la justicia, por un lado, acercar los recursos disponibles, y la contención, por sobre todo, en relación a una contención especializada, ¿no? En estos casos de una mujer que transita situaciones de violencia. Nuestro equipo está conformado por diferentes disciplinas, psicólogos, por supuesto, trabajadoras sociales, tenemos el privilegio de tener una psiquiatra, tenemos un médico, por supuesto abogados, y un gran equipo de operadoras, acompañantes, que son personas que están preparadas específicamente para hacer poner el cuerpo en estas situaciones, donde se acompaña concretamente a las mujeres en todo este camino que se inicia a partir de esa primera entrevista o de ese proceso de admisión que se inicia cuando una mujer llega a consultar por primera vez en el hogar, en esta parte del hogar que yo les comentaba, que es el ámbito de consulta ambulatoria. A ver, quiero dejar esto claro porque por ahí el hogar Fátima Catán tiene una particularidad, que es, no es un modelo, digamos, de refugio, y a pesar de eso sí tiene seguridad, por supuesto, tanto policial como municipal, y se maneja con la discrecionalidad y el resguardo que es necesario para estos casos, pero sin embargo es un edificio que está expuesto, que está emplazado en un lugar estratégico, como les decía, entonces todo el mundo puede vernos, visualizarnos, y también del boca en boca nuestra institución va siendo referente del lugar. Estamos en un polo social porque también está muy cerca a la UPA, que es un centro de atención de salud, los bomberos, un centro cultural. Entonces, digo, somos como un modelo particular en ese sentido, como hogar de protección, porque estamos expuestos, pero tenemos, por supuesto, la seguridad necesaria. Entonces, muchas de las consultas que recibimos son aquellas que llegan de manera espontánea. Una vecina que consultó una primera vez, en el caso de que conozca a otra que atraviese una situación similar, muchas veces la acompaña o le da a conocer nuestro recurso. Entonces, las demandas son muchísimas en esta, digamos, en esta población particular de las demandas espontáneas, pero también recibimos muchísimas demandas de articulaciones con otros efectores, desde ya con comisarías, por supuesto, con los juzgados de familia, con las fiscalías especializadas que hay en Lomas, que son la 2 y la 16, también de las escuelas, que muchas veces son los primeros que detectan estas situaciones, de las unidades sanitarias, y en gran cantidad también de referentes barriales, de asociaciones que están en el territorio, de comedores, de jardines, etc. Así que bueno, nuestro equipo interdisciplinario también tiene la particularidad de atender tanto a las mujeres y sus hijos y hijas que están alojados, como a todo el caudal de consultas que atendemos de manera ambulatoria. Nuestra herramienta, por sobre todas las cosas, para acompañar desde lo emocional, desde lo psicológico, para brindar contención a las mujeres, es una herramienta, un dispositivo grupal, pero también tenemos espacios individuales cuando la evaluación así lo amerita. Tenemos, como les decía, las trabajadoras sociales que acercan estos recursos. Ahora están en vigencia 2 programas importantes que son el Potenciar y el Acompañar. Nosotros articulamos para elevar esa solicitud, y desde lo legal tenemos abogadas especializadas, por supuesto, en esta tarea, y acompañamos en todo ese derrotero judicial que
bueno, que es muy complicado, desde el inicio, desde la denuncia hasta lograr las medidas, como les decía. Y una particularidad es que para venir a recibir una orientación o hacer esa primer consulta, o incluso para un ingreso al hogar, no es necesario que tengan la denuncia, porque a veces esto también funciona como un mito, ¿no? Si tenés que ir al hogar, finalmente te van a pedir una denuncia, o vas a tener que hacer sí o sí la denuncia, o para el ingreso también. Bueno, esto creo que venimos trabajando duro para derribar esta cuestión de que en realidad muchas veces, en la mayoría de los casos, lograr que una mujer que transita violencia logre hacer una denuncia es el fin después de todo un proceso, ¿no? El resultado después de todo un proceso. Algo importante también mencionar es que somos uno de los municipios que tenemos acceso, por ejemplo, al recurso de tobilleras, que es una ampliación del sistema de protección a mujeres, y que además dentro de la Secretaría, de la cual formamos parte, también hay dispositivos para varones con conductas violentas. Estos dispositivos funcionan atendiendo las demandas tanto de aquellos varones que son, digamos, exhortados o compulsivamente enviados desde el juzgado para que hagan esos tratamientos, o también para aquellos que lo deseen hacer de manera voluntaria. Subrayo este recurso porque no está en todos lados y me parece que es fundamental, teniendo en cuenta que la complejidad de la violencia que sufren las mujeres también tiene que ser abordado desde ese lugar, ¿no? Como un sistema ampliado para que ese varón con conductas violentas pueda recibir también tratamiento. No sé si hasta ahora por ahí las preguntas van a venir después, pero bueno, ahora la invito a Gladys, que es una persona muy importante para nosotros en el equipo. Es alguien que hace mucho tiempo viene trabajando desde los inicios en el equipo interdisciplinario del hogar. Y bueno, y ella por ahí puede contarle un poquito más en detalle cuáles son las actividades que tenemos en el hogar y cómo trabajamos en lo cotidiano. Así que vuelvo a agradecer estos minutos para participar. Y por favor, si pueden, digamos, replicar esta información del recurso, que siempre es muy útil para todas las mujeres que lo necesitan, y que sepan, además, cuestiones de protocolo, como que trabajamos con mujeres adultas de 18 a 60 años, que si bien tenemos muchísimas otras consultas, siempre atendemos en una primera entrevista y tratamos de orientar, y si es necesario derivar o articular con otro efector, lo hacemos, pero lo principal es que sepan la predisposición que hay y que este recurso municipal es muy valioso y que lo puedan utilizar. Así que le doy la palabra a Gladys. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como decía Valeria, mi nombre es Gladys, soy trabajadora social y formo parte del equipo técnico del Hogar Fátima Catán. Por ahí me gustaría contarles como el trabajo, bueno, más cotidiano del hogar, ¿no? Bueno, se habla, Valeria hizo mención a la atención en el hogar, y para que nos quede claro, digo, nosotros somos un dispositivo de seguridad, es decir, que las mujeres se alojan en el momento más crítico de la situación, pero además, como también lo mencionaba Valeria, nosotros tenemos atención ambulatoria. Bueno, somos un dispositivo de seguridad, decíamos, de naturaleza híbrida, porque no somos solamente, no ofrecemos solamente alojamiento, sino también esta atención espontánea a todos los que se acercan al hogar. Me gustaría mencionar que, digo, el trabajo al inicio del proceso de cada mujer, para nosotros lo que hemos aprendido en todos estos años es la importancia de la actitud de escucha cuando la mujer se acerca, ¿no? Sabemos, como mencionaba la compañera anteriormente, que la persona que atraviesa situaciones de violencia, digo, está en medio de un círculo y muchas veces, digo, no puede salir de eso, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, es lo que se hace primeramente en la primera escucha, es propiciar esa escucha, digo, que la mujer pueda
sentir que hay un clima de confianza, digo, y pueda realmente contar la situación que atraviesa. Entonces, el proceso de admisión en el cual nosotros, digo, lo que evaluamos es el riesgo y tratamos de entender toda la situación que vive la mujer, es muy importante y sobre todo se propicia la confianza, que la mujer pueda realmente sentirse en confianza y sentir que, bueno, que es acogida, sobre todo que la persona que la está escuchando cree en lo que dice, porque muchas veces esa mujer ha pasado por otras instancias donde no le creyeron lo que fue relatando. Entonces, para nosotros es muy importante que sepan, digo, que el equipo está preparado para de alguna manera recibir a esta mujer y que se sienta acogida y que se propicia este clima de confianza donde ella puede empezar a contar lo que le pasa y a transitar esto que le pasa, ¿sí? Valeria decía anteriormente que no es necesario para ser atendida en el hogar que la persona venga ya con la denuncia hecha. Muchas veces, digo, es conveniente que primero la señora pueda abrirse, contar lo que le está pasando y pueda ser asesorada por un profesional especializado, por uno de nuestros abogados, para empezar el proceso legal. Entonces, la admisión es un proceso donde la mujer empieza primero a verse ante todo esto que atraviesa y empieza a ver como luces por dónde ir, ¿no? Entonces, la responsabilidad del equipo que acompaña es poder, digo, llegar a ese momento donde la mujer siente, digo, que está siendo acompañada. Para nosotros es muy importante, digo, que ella tome conciencia de lo que está viviendo y pueda dimensionarlo. Y que pueda sentir que ella va de a poco en ese proceso, sintiendo que puede salir de ahí. Siempre digo yo que nosotros no tomamos las decisiones por las mujeres, ¿sí? Por ahí la ayudamos, caminamos con ella y ella de a poco va asumiendo y adquiriendo las herramientas para poder tomar las decisiones, las mejores decisiones para salir de esa situación, tanto para ella como para sus hijos y el resto de su familia. Así que es un proceso, como decía antes Vale, donde, digo, cada mujer va haciéndose consciente de lo que está atravesando, digo, y deja de ser víctima, deja de ser objeto para convertirse en sujeto y pueda realmente sentir que es ella la que tiene que tomar decisiones para salir de esa decisión. Como decían antes las compañeras, y también lo mencionaba Valeria, digo, la violencia es muy compleja y el abordaje también es complejo. Por eso, digo, yo estoy muy agradecida de que desde el hogar podamos asumir el abordaje de manera interdisciplinaria. Nosotros, como decía Valeria antes, también somos distintas disciplinas y trabajamos en equipo para poder ayudar a cada mujer que se acerca al equipo a tomar las mejores decisiones. Y los aportes de cada disciplina son muy, muy valiosos para poder ayudar a la mujer a salir de ahí, ¿sí? Bueno, Valeria comentaba también, digo, todas las articulaciones. Nosotros recibimos derivaciones de muchos lugares. Sé que como hogar, nosotros específicamente servimos o estamos para el servicio de la gente del municipio de Lomas, pero bueno, el hogar de protección integral forma parte de una red de hogares que recibe articulación de otros municipios, ¿sí? Entonces, como dijimos antes, digo, cualquier persona que está en situación de violencia, una de las herramientas más importantes que tiene es el 144. Si accede al 144, ellos le van a dar el dispositivo, el lugar más cercano a su domicilio, ¿sí? Digo, la herramienta del 144 es importante. Más allá de que sepan los teléfonos del hogar, es importante, digo, que
que puedan acceder al 144, porque ellos tienen toda la información y lo que van a hacer es derivar, dar los recursos a esa persona los más cercanos a su domicilio. Entonces, eso me parece importante. Algo que me gustaría destacar es que en nuestro hogar también hemos tenido alojadas a mujeres de otros municipios, que a veces es una estrategia para sacar a la mujer de esa situación de violencia. En esos casos, digo, es la red de hogares que busca el mejor lugar para la persona, y es la que pide que la mujer sea alojada en el dispositivo. Normalmente hay un informe de por medio, nos cuentan de qué va la situación, pero en esos casos en que la mujer viene a alojarse de otro municipio, es importante que sepan que el abordaje de la situación de violencia no es nuestro, sino que es de la Dirección de Género, de la cual viene originariamente la mujer. Nosotros lo único que hacemos en esos casos es ofrecer el alojamiento y se le brinda los mismos recursos que al resto de las mujeres, pero nosotros nos llevamos adelante el abordaje del caso, justamente porque quizás es de un municipio donde los tribunales también no son los de Lomas, entonces ahí se complica, ¿sí? Me gustaría destacar que además, digo, del acompañamiento individual de las mujeres que atraviesan violencia por parte de los profesionales, nosotros tenemos diversos dispositivos grupales que son coordinados por los distintos profesionales. Se llaman GAM, Grupos de Ayuda Mutua, y es una herramienta que ayuda muchísimo a las mujeres a encontrarse con otras mujeres que atraviesan las mismas situaciones y un poco a empezar a leer su propia historia desde otro lugar, ¿no? La experiencia de estos grupos realmente es muy valiosa para todo el equipo, ¿sí? Y las mujeres hacen unos procesos increíbles a través de estos dispositivos. No sé qué otra cosa decir. Por ahí destacar la importancia de las operadoras, que también Valeria decía antes, ¿no? Las personas que están alojadas en el hogar son acompañadas todo el tiempo que están ahí, y también cuando salen a hacer los trámites, por ejemplo, del proceso legal, por las operadoras, que son personas que están capacitadas y ponen el cuerpo todo el tiempo, ¿sí? Y son como el nexo entre las mujeres que están atravesando estas situaciones y el equipo técnico del hogar. El trabajo que hacen las operadoras realmente es muy importante y muy valioso, porque muchas veces, digo, quizás ahora no en el tiempo de pandemia, pero digo, en otros tiempos, el hecho de poder compartir con ellas mucho tiempo, por ahí acompañar en el viaje, entre el trayecto del traslado desde el hogar hasta tribunales o hasta el juzgado que le corresponde, muchas veces la mujer en esos espacios puede compartir mucho más de su historia que por ahí en una entrevista formal con cualquiera de los profesionales. Así que, digo, cuando Valeria decía que las operadoras realmente ponen el cuerpo, es así. Digo, y a veces escuchan situaciones realmente bastante crudas, ¿no? Así que están preparadas para llevar adelante esa tarea. Bueno, no sé, digo, si Vale, si te parece algo más. Sí, por ahí aclarar que durante la estadía de aquella mujer con sus hijos o hijas en el hogar, es un tiempo que respeta el proceso de cada mujer, pero si pudiese darles un promedio, eso últimamente, por lo menos por lo que pudimos ir mejorando también las articulaciones con lo judicial y demás, no supera el mes normalmente. Entre 15 y 25 días es el tiempo que una mujer y sus hijos están alojados en el hogar,
Y también importante mencionar que si están alojados es, nuevamente subrayo, por voluntad de la mujer, y si quisiera retirarse y desea retirarse, también lo puede hacer. Digamos, nosotros no tenemos lo formal para impedírselo, ¿no? Por supuesto que el equipo sugiere y hay como un alta institucional en relación a cuando las condiciones están dadas, y por allí creo que había una pregunta en relación qué pasa cuando egresan, a dónde van. Si tiene las medidas, y una de ellas, la posibilidad puede ser que quiera regresar a su domicilio porque se excluyó al hogar de al agresor del hogar, vuelve al mismo domicilio, o bien la estrategia es que vuelva con su familia. Incluso hubo muchísimos casos donde se mudó de provincia. Trabajamos también con población inmigrante, así que también han regresado muchas a su país. Así que eso es diverso, depende de la estrategia y de la voluntad de ella en relación a qué cree que es lo mejor, y que nosotros también podamos colaborar en eso. Pero bueno, este es el tiempo más o menos que estimamos que está alojado, y durante esa permanencia no sale a ningún lado que no sea acompañada por estas operadoras, o incluso si es necesario con móvil policial, hacer denuncia o incluso cuestiones de salud que muchas veces se regularizan en el hogar, documentación, DNI, digo, ese tiempo también para nosotros es la oportunidad para hacer realmente un abordaje integral en la medida que podamos, completar un montón de cosas y regularizar. Y también había una pregunta allí respecto de qué sucede cuando se va. Por supuesto que hay un trabajo de seguimiento posterior, porque creemos que, bueno, mientras está en el hogar alojada, está resguardada, todas las necesidades básicas están satisfechas y está acompañada, pero bueno, cuando se va del hogar tiene que enfrentar una situación muy diferente, y es ahí donde más trabajo es para nosotros fortalecerla, cuidarla, seguir acompañándola, y el trabajo también con las redes y con los familiares. Entonces el trabajo de seguimiento es fundamental. Ha pasado en muchas oportunidades que esa mujer ha vuelto con el agresor, por esto que decía de la complejidad del círculo de la violencia, y también por otras cuestiones que son como variables diferentes que se enlazan. Uno de los motivos principales también es la cuestión económica, ¿no? Como ustedes imaginarán, es muy difícil sostener quizás un alquiler o sostener todos los gastos. Entonces, digo, para que las condiciones estén dadas se trabaja mucho, y si la mujer regresa con el agresor y vuelve a tener episodios de violencia, es bueno que ella sepa que puede volver al hogar también. Digo, más allá de que vuelve con el agresor, no vuelve igual y sabe que tiene este recurso. Eso pasa muchas veces. Así que el trabajo de seguimiento, repito, es fundamental, y ahí empezamos también a articular nuevamente, por ejemplo, con la escuela, con las familias. La mayoría de los casos que nosotros recibimos en el hogar, obviamente hacemos una rigurosa evaluación de todos los indicadores de riesgo para poder dimensionar el peligro, ese peligro inminente, esa amenaza de muerte, o esa cuestión simplemente que habla de un avasallamiento psicológico que no permite que nosotros digamos, bueno, no, sabemos que si esa mujer otra vez vuelve a pasar una situación similar, está devastada. Entonces, si permanece en el hogar, a su egreso las articulaciones todavía son más con la familia, con las redes, etc. Y ahí empieza el trabajo ya de manera ambulatoria. Se siguen sosteniendo los espacios de los dispositivos grupales, de los dispositivos individuales, y continúa también la orientación legal y mucho más lo que tiene que ver con los recursos. Para darles un ejemplo, lo que tiene que ver con orientación legal se sigue muy de cerca, porque si esa mujer ha logrado obtener del juzgado de familia una medida de protección, eso es una herramienta que tiene que saber usar. Entonces, si hay una desobediencia, si hay una transgresión de esa medida, ella tiene que saber cómo, si tiene que denunciar, si tiene que avisar, pautas de alarma, y bueno, en eso continuamos acompañándola. Así que el trabajo es permanente.
permanente. Y también destacar que en pandemia hemos seguido trabajando muchísimo, el aumento fue del 43%, pusimos a disposición otros canales de comunicación que explotaron, como el celular de guardia en su momento, así que bueno, el equipo ha puesto todos los recursos que tenemos para poder atender estas situaciones que se agudizaron, como imaginarán, en el contexto de pandemia. Así que ahora, de a poco, vamos restituyendo la normalidad con los protocolos y les puedo decir que la mayoría de los casos que estamos atendiendo son de manera presencial, porque imaginarán que es la forma más adecuada para poder acompañar estas situaciones. No sé si habrá más preguntas después, o bueno, yo igual vuelvo a agradecer el espacio y bueno, a su disposición. Gracias Valeria y gracias Gladys. De nuevo, si les parece, si están de acuerdo, podemos pasar, ya estuvieron llegando algunas preguntas en el chat, vamos a ir leyendo. Bueno, preguntan si existen estos espacios, espacios como el hogar. No escuché la pregunta. Existen espacios de refugio en Cava como existen en provincias, y yo... Sí, sí, no sé si respondés vos o respondo yo, Betty. Pueden responder las chicas también, pero yo sé que sí que existen. Responder. En Cava están los centros integrales de la mujer y a su vez hay varios hogares. Está el hogar de Eva Duarte, que ese hogar es para mujeres jovencitas, incluso adolescentes embarazadas o con niños muy pequeños, niñas muy pequeñas. También está la casa de Medio Camino Juana Manso y Margarita Berrientos. Está el refugio Mariquita Sánchez, que en este caso hospeda a madres con hijos de hasta 12 años. Está el de Tita Merelo, que es para víctimas de trata, que la característica o peculiaridad de este refugio es que como la idea es proteger a las víctimas de los tratantes, el domicilio es reservado, ¿no? El domicilio no se conoce. Esos serían como los más importantes que facilitan desde el gobierno de la ciudad. El refugio Margarita Sánchez, por ejemplo, cuenta con todo el equipo interdisciplinario, asistente social, psicóloga, abogada, para todo el acompañamiento integral que necesite la persona que está en situación de vulnerabilidad. Y otra cosa que me parece importante mencionar, además de el programa de potenciar trabajo o el acompañar, cuando es posible también se gestionan otros recursos o dispositivos que existen en distintas provincias. En este caso, en el del gobierno de la ciudad, está el subsidio habitacional para quienes tienen más de 2 años de residencia aquí, y también está, que pertenece al programa de personas o familias en situación de calle, y está el programa Hacemos Futuro, que lo que hace es facilitar en base a los integrantes del grupo familiar una tarjeta alimentaria. Genial, muchas gracias. Pasó a otra pregunta. Vilmi nos pregunta, hay algunas autoras que hablan de un continuo de la violencia, ya que no solo se violenta a las mujeres dentro de su casa, sino en la calle, el trabajo y en cualquier ámbito en el que nos desarrollamos. ¿Cuál de las posturas sería tomar o dependerá del caso? Esto imagino que estaba relacionado a Araceli también. Con la ley 26.485 está relacionado, que es la ley nacional que nombró Araceli. Sí, en realidad no hay una receta mágica a la cual seguir. Creo que cuando se realiza la intervención o el acompañamiento de víctimas de violencia, uno va viendo cuáles son las cuestiones que van surgiendo más relevantes y de mayor necesidad de acuerdo a la situación de vulnerabilidad de la víctima.
pero no creo que se pueda decir específicamente una autora a la cual seguir. Todas hacen sus aportes y todos son importantes, y uno va evaluando qué características pueden servir para ese acompañamiento. Bien, muchas gracias. Tenemos ahora una pregunta para Vale y Gladys. Nos preguntan, durante la estadía en el hogar, ¿qué tipo de actividades realizan junto a ellas? Una vez que dejan el lugar tienen, bueno, hablamos del seguimiento, ¿no? Preguntan del seguimiento, pero ¿qué tipo de actividades también allí en el hogar? Bueno, no sé si está Vale. Digo, las mujeres tienen, digo, respetando el protocolo del hogar, tienen distintas actividades. Por ejemplo, hay un espacio grupal que se llama convivencia. Digo que lo primero que tratamos de hablar con las señoras es que, digo, que puedan tomar el tiempo que están en el hogar, digo, primero para descansar, porque muchas veces ellas vienen de situaciones muy, muy difíciles donde ni siquiera podían dormir, están alteradas afectivamente, digo, tensionadas. Así que los primeros días en el hogar son primero para descansar y poder despejarse para después empezar el proceso. Digo, hay distintos espacios, respetamos el tiempo de cada una, cada persona hace su propio proceso, pero hay distintos espacios. Como alojamos a las mujeres con sus hijas, digo, hay espacios para las mamás, hay espacios individuales y grupales, y también hay espacios de recreación que se trabaja con los niños. Tenemos un taller, bueno, nosotros trabajamos mucho las relaciones de los hijos con las mamás, digo, porque como saben, la violencia va socavando todas las relaciones o la interrelación entre la mamá y sus hijos, entonces se pone mucho énfasis en poder hablar con cada mujer, perdón, y su manera de maternar, digo, de seguir adelante su tarea como mamá. Así que hablamos con los hijos, trabajamos con la mamá, a veces hay talleres con la mamá, con sus hijos, y vamos hablando de todo lo que vienen de vivir y cómo va a seguir la relación de acá para adelante. Digo, pero sí, hay espacios grupales, hay espacios de chicos entre sí. Bueno, ahí tenemos una maestra de jardín que viene para trabajar con los más chiquitos. Es decir, tratamos de que las mujeres ocupen su tiempo, digo, mientras están en el hogar, sobre todo, digo, para repensar lo que les está pasando y cómo va a ser su vida de ahora en más. Pero sí, tienen distintos espacios. Se trabaja mucho la dimensión grupal o la dimensión social, sobre todo, ¿no? Muchas veces la mujer no se da cuenta que ella también, por ser parte del círculo de violencia, digo, replica eso en la relación con sus hijos, ¿no? Entonces, se trabaja mucho eso. No sé si contesté. Gladys, sí, aprovecho y la voy a enganchar con otra pregunta que nos preguntan, bueno, si podían ingresar con los hijos e hijas, ¿hasta qué edad de los menores? Aprovecho ya que hablamos de los hijos. Mira, por protocolo, digo, dicen 16, digo, normalmente la vida con los adolescentes es difícil. Digo, ya la violencia es bastante compleja en su abordaje, así que imagínate con adolescentes. Bueno, tratamos de que los adolescentes no sean mayores de 14, 15 años, porque se hace difícil la convivencia, sobre todo. Pero sí, Claro. las mujeres pueden ingresar con sus hijos, pero tratamos de que no sean mayores de 14, 15 años. Igual Bueno, es importante que cada caso se evalúe en particular. Hubo excepciones como todo, pero más que excepciones hubo evaluaciones particulares de cada familia. Incluso han estado alojados una mamá con un varón de 18 años, porque bueno, la situación era tan compleja y el riesgo tan alto que ameritaba. Y muchas veces son ellas, por supuesto, las que autorizan o no
también si quieren que su hijo adolescente pueda ir con un familiar, si esto es posible. A veces, por las cuestiones del protocolo de convivencia que tenemos, el celular, digamos, es un arma en el sentido que el agresor sigue hostigándola, recibe amenazas, llamados permanentes. Entonces, este dispositivo del celular queda fuera del alcance de ella en la medida que ingresa al hogar, y a veces para los chicos eso es, y es una regla, digamos, para todos, general. Y bueno, si los chicos pueden estar en algún familiar o en alguien donde la mamá autorice, no hay problema. Porque les vuelvo a repetir, no es que los chicos están alojados con su mamá y siguen, por ejemplo, yendo a la escuela. No, no. Si se evalúa una situación de riesgo, están resguardados y a donde van acompañados. Y quedan suspendidas todas esas actividades por el riesgo, por supuesto. Y en ese sentido, como decía Gladys, tenemos personal docente que apoya y colabora para que los chicos sigan sosteniendo las actividades escolares. Entonces, muchas veces, o por ejemplo la situación esta del celular, a veces, digamos, se torna una dificultad y bueno, las mamás lo resuelven de otra manera. Para tener en cuenta que también es el último recurso, ¿no? El hogar, porque si podemos, claro, exacto, si hay una red de contención familiar u otro tipo de alternativa al hogar, siempre, digamos, se refuerza eso. Pero bueno, a veces no es así y para eso está el hogar. Muchas gracias. Bueno, también esto está un poco relacionado a lo que hablamos hace un poquito. Preguntan, una persona que está en situación de violencia, ¿tiene alguna capacitación, trabaja sobre sí misma a fin de ir reconstruyéndose, transformando su relación con la estructura de la violencia? Claro, claro, estos son un poco lo que hablaban de las actividades y los espacios, como decía Gladys, la mayoría de los espacios son convocatorias o llamados para ese trabajo, tanto de la subjetividad, por el acompañamiento individual, el grupal, como también de lo social. Y hay otro tipo de actividades que no son tan inherentes a eso, sino por ahí hablan más del fortalecimiento, o a veces talleres más recreativos o de labores o de tejido u otras cuestiones, que también eso se puede continuar una vez que la familia egresa, para que no solo, digamos, creo, quede vinculado a esa situación, sino que el hogar, por tener esta modalidad de atención ambulatoria, tener un centro de participación de mujeres, de estar tan expuesto, es una institución referente del barrio, de Lomas, para que se puedan hacer otras actividades distintas, sin ir más lejos, la terminalidad de estudios primarios, la terminalidad de estudios secundarios, hacemos yoga, hubo clases de teatro, entonces obviamente todo eso enriquece, ¿no? Pero hay exhaustivamente o con más, digamos, rigurosidad, estos espacios que se dan durante el alojamiento tienen que ver con ese fortalecimiento particular para salir de esa situación, que continúa después de manera ambulatoria cuando la familia egresa del hogar. Bueno, muchas gracias. Nos quedan dos preguntas. Saben que estamos con los tiempos presentes, así que las leo las dos. Nos preguntan primero para la asociación civil si la ley Micaela cambió en algo la acción de las instituciones del Estado. Y la segunda pregunta, así la pueden también responder, que es para los dos, para la asociación y para el hogar. ¿Cómo se puede ayudar con la asociación y con el hogar? Bueno, yo contesto sobre lo de la ley Micaela y en realidad no ha cambiado mucho. Es como un sí, porque en realidad es una capacitación obligatoria y no todos están de acuerdo con la ley. Sobre todo en las SUFIs hemos visto muchos problemas de realmente aplicar la ley. Entonces, no ha mejorado tanto. Nosotros hemos dado también a través de nuestra asociación civil la capacitación para muchas personas que quieren capacitarse, que no tienen que ver con agencia, o sea, perdón, con los agentes policiales o
o de tribunales o lo que sea. No ha habido mucho cambio. La otra pregunta no sé cuál es. Es decir, sí, ¿cómo se puede ayudar con la asociación y con el hogar? Lo mencionó Valeria, con los grupos son de mucha ayuda. Nosotros tenemos profesionales y idóneos en el tema y también hemos tenido grupos. Y nada, casi todos prefieren los grupos de ayuda mutua, más allá de tener una atención psicológica individual. Sí, también es importante. Perdón. No, perdón, también No, contesta Gladys, por favor. Bueno, me gustaría aportar que, digo, todos podemos ayudar en este sentido. Digo, para mí me parece que es muy importante que todos sepamos que cuando alguien que conocemos del barrio, digo, todos los que trabajamos en los barrios, sabemos que muchas veces las personas se nos acercan porque tenemos cierta afinidad, porque estamos adelante por ahí haciendo una militancia, no importa social o política o la que hagamos. Digo, lo importante es saber acoger a la persona, digo, y saberla orientar, digo, con el recurso, decirle, mira, podés ir a tal lugar, tengo un teléfono, anda acá, que te van a recibir. Digo, todos podemos aportar en ese sentido. Quizás no somos especialistas, pero todos tenemos el deber de tener estos recursos para poder orientar a la persona a dónde recurrir, ¿sí? Pienso que todos podemos hacer eso, ¿sí? Por eso es muy importante. Totalmente de acuerdo, Gladys. Totalmente Sí. de acuerdo, porque se desconocen lugares. Claro. Bueno, buenísimo, gracias. Y lo último que quería hacer Sí. mención es que es muy importante llevar adelante y difundir todo lo que tiene que ver con las campañas de prevención, de sensibilización, de concientización, porque lo importante es lograr o colaborar en esto del cambio de esta estructura sociocultural en la que nos encontramos insertos. Muchas gracias, Araceli. Bueno, muchas gracias a todas las expositoras. Ya nos estamos acercando al final, estamos ya en horario. Les quería, bueno, nuevamente agradecer por haber participado, a todos por haberse sumado el día de hoy. Y para cerrar, les queríamos pedir, estamos dejando todos los datos de contacto en el chat, ¿sí? Están las líneas del 144, los contactos con la asociación civil y también los contactos del hogar para quien lo necesite, y también hemos compartido el material que Araceli nos compartió tan amablemente. Para cerrar, les queremos pedir si pueden ingresar desde sus computadoras o desde sus celulares a la página menti.com, menti como mentir, ¿sí? Menti.com, y van a ingresar un código que ahí les va a solicitar, lo voy a compartir en pantalla. Muy bien, mientras lo van viendo, el código es 65197424. Entran a la página www.menti.com, el código es 65197424. Si nos pueden dejar, por favor, algún comentario sobre la actividad de hoy, bueno, si quieren contarnos qué se llevan o algún feedback, que será bienvenido. Aye y los Perdón, estaba anfitriones hablando que en quieran silencio. hablar pueden conectar su micrófono cuando lo necesiten. Gracias. Les decía que en pantalla sigue figurando el código en la parte superior, ¿sí? Para cuando ingresen a la página menti.com les va a pedir
un código, que por favor ingresen el código que figura en la parte superior de pantalla. 65197424. ¿Algún comentario, feedback? Siempre es bienvenido para las actividades que realizamos. Gracias por la invitación a Yelén y a todo el equipo. Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias Beatriz, Araceli, gracias Valeria y Gladys por haber venido y por todo el trabajo que hacen. Realmente es admirable. Muchísimas gracias. No, gracias. Muchas Bueno, gracias y a ustedes. pasamos ahora... Bueno, perdón, creo que interrumpí. Pasamos, si les parece, Dami, si podés, por favor, del sábado que viene para darles. Les estamos dejando también la del Centro de Estudios Humanistas para que nos puedan contactar si así lo desean y para compartiendo el tercer conversatorio de este ciclo. Que es feminismo y maternidad. Aye, ¿estás? Carmen, ¿están? Hola. Sí, se me había cortado. Desde el Centro de Estudios Humanistas agradecemos la participación, Que viene para... las panelistas y todos aquellos que nos acompañaron, aquellas, aquellos y aquellas. Muchas gracias por participar. Aye, ¿tú tomas la posta para el aplauso o abrimos los micrófonos o mostramos a la gente? ¿Qué hacemos? Sí, si les parece, encendemos todas las cámaras y saludamos y nos despedimos. Gracias a todas. Un aplauso para a todos. Muchísimas gracias. Por estar. Muchísimas Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas Buen trabajo gracias, que está haciendo, Beatriz, gracias. Araceli, muy buen Gracias, trabajo con la gracias, Asociación chao. Civil. Gracias. Gracias, Vale por todo, muy bueno, muy y bueno. Gladys. Y Gladys. Conozco su trabajo muy de cerca. Muchas gracias por todo lo que hacen y la militancia de hoy. Gracias. Por un mundo Muchas mejor. Gracias. Dale, con mucho gusto. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la Gracias. próxima. Gracias. Hasta la Muchas Esperamos el próxima, próximo chicas, sábado. Gracias. Chao. Nunca puedo llegar a agradecerme. Y eso que me lo explicó. Me despido. Muchísimas gracias. Que tengan lindo día. Gracias, a Araceli. vos, Gracias, Araceli. Igualmente. Gracias, muy bueno. Excelente gracias. vuestro